Hola, buenas. Mi nombre es Jon Jarritu y vengo a contaros la investigación que hemos llevado a cabo en la Universidad del País Vasco acerca de la valoración que hace el alumnado sobre el modelo Flipped Learning. Empecemos por explicar qué es el Flipped Learning. Si bien tradicionalmente los aspectos teóricos de una materia se tratan en clase y la parte práctica se realiza en casa en forma de deberes, con el modelo Flipped Learning las dinámicas se invierten. El alumnado trabaja materiales teóricos en casa, lecturas, vídeos, etc. y posteriormente lleva a cabo actividades prácticas en el aula. Con esto conseguimos que el alumnado esté más preparado de cara a realizar actividades prácticas y una docencia personalizada basada en las dificultades e intereses del alumnado. El profesorado de la asignatura de Psicología de la Educación del grado de Educación Infantil llevamos desde el curso 2020-2021 aplicando el modelo. De hecho, os contamos los detalles de esta experiencia en la pasada edición del Congreso. La asignatura de Psicología de la Educación es una asignatura básica de rama que se imparte en el primer curso del grado de Educación Infantil. La Psicología de la Educación es una disciplina puente entre las disciplinas de la psicología y la educación. De ahí la importancia de fomentar entre el alumnado la aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones educativas específicas. El Flipped Learning puede ayudarnos a dar ese salto entre lo teórico y lo práctico. Mediante este modelo se traslada el aprendizaje de los conceptos básicos de la materia fuera del tiempo de clase. Esto permite cubrir mayor cantidad de materia en menos tiempo, por lo que una parte importante de la clase se puede ocupar en actividades de aprendizaje activo que permitan la aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones educativas reales. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues invirtiendo los procesos de aprendizaje de la asignatura. Con el modelo tradicional, el alumnado venía a clase, atendía a la exposición teórica y realizaba las prácticas que posteriormente terminaba en casa. Con el modelo Flipped Learning, el alumnado trabaja los materiales teóricos antes de la clase y completa un cuestionario que certifica su trabajo. Durante la clase se trabajan las dudas y se aplican los conocimientos adquiridos mediante metodologías activas. Muy bien, pero seguiréis preguntando, ¿cómo lo hacemos? Veamos las actividades que realiza el alumnado. El alumnado debe trabajar antes de clase y durante la clase. Antes de clase debe realizar el estudio previo y un cuestionario de comprobación que certifica que ha hecho dicho estudio previo. Durante la clase se trabajan las dudas basándonos en metodología Just-in-Time Teaching per Instruction, se aplican los conocimientos adquiridos mediante metodologías activas y por último se consolida lo aprendido con juegos de preguntas tipo Kahoot. Centrémonos en lo que el alumnado hace antes de clase. Antes de clase, el alumnado debe trabajar la teoría. Para ello cuenta con diapositivas comentadas de los diferentes temas y vídeos en los que se le invita a reflexionar sobre la teoría mediante preguntas. Posteriormente debe completar un cuestionario de comprobación del estudio previo. En él se pregunta por las dudas y dificultades, así como por los temas que considera más importantes. También se le pide que reflexione sobre lo aprendido, de modo que podemos establecer quiénes han trabajado los materiales y quiénes no. Por cada cuestionario realizado se le da 0,1 puntos. Si lo realizan todos, unos 9-10, obtienen 1,2 puntos. Veamos ahora las actividades que realiza en clase. Las respuestas a los cuestionarios sirven para determinar cuáles son las dificultades del alumnado y se elabora una clase ad hoc para tratar dichas dificultades. Es lo que conocemos como Just-in-Time Teaching. Las dudas también se trabajan con la metodología Per Instruction, en la cual se plantean preguntas de respuesta múltiple con situaciones aplicadas. Estas preguntas difícilmente pueden ser correctamente respondidas si el alumnado no ha interiorizado la materia. Mediante aplicaciones como Socrative, los alumnos responden en un primer momento de manera individual y posteriormente se les pide que discutan en parejas y vuelvan a responder. La máxima es: intenta convencer a la persona de enfrente de que la opción de respuesta correcta es la que tú planteas. De ese modo, una vez resueltas las dudas, tenemos más tiempo para actividades aplicadas basadas en metodologías activas. A modo de ejemplo, se muestra aquí un estudio de caso que se realiza por grupos. Por último, al terminar la semana se lleva a cabo un Kahoot grupal. Los podiums de cada semana sirven para realizar una clasificación y al final de curso los 3 primeros grupos reciben una bonificación en la nota final. Bien, os preguntaréis, ¿es realmente efectivo el Flipped Learning? Pues bien, hay muchos estudios que han evaluado la efectividad del Flipped Learning. Entre estos, cabe destacar algunas revisiones
revisiones y metaanálisis recientes que apoyan la idea de que el Flipped Learning es un modelo eficaz en el ámbito de la docencia universitaria. Asimismo, algunos autores han encontrado que este modelo es una herramienta adecuada para mejorar la motivación del estudiantado. Ajá, ¿y cuál es la pega? Pues que a pesar de las ventajas, algunos autores han señalado que el alumnado tiende a mostrar resistencias hacia el modelo. De hecho, las puntuaciones en las encuestas de opinión de alumnado suelen bajar. Algunos autores apuntan a la exigencia del modelo. El alumnado, acostumbrado a un enfoque tradicional, se siente abrumado ante un nuevo enfoque que exige la participación activa en su propio proceso de aprendizaje. No obstante, también hay autores que subrayan la buena acogida del modelo. ¿A qué se debe esta aparente contradicción en la literatura? Proponemos que puede estar relacionado con el enfoque de aprendizaje en el cual se sitúa cada alumno. Algunos autores señalan que existen dos maneras de abordar el propio aprendizaje, desde un enfoque profundo y desde un enfoque superficial. El primero se caracteriza por un elevado interés por comprender y aprender lo que se está estudiando. El segundo, por una intención por librarse de la tarea con el mínimo esfuerzo posible. A su vez, podríamos dividir los enfoques en motivación profunda o superficial y estrategia profunda o superficial. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Por un lado, describir las valoraciones acerca del modelo Flipped Learning del alumnado de la asignatura de Psicología de la Educación y por el otro, explorar la relación entre las valoraciones del alumnado acerca del modelo y su enfoque de aprendizaje. Para ello, medimos las valoraciones del alumnado y su enfoque de aprendizaje y analizamos la correlación entre las puntuaciones. La muestra estuvo compuesta por 64 alumnos y alumnas de la asignatura. Para medir las variables usamos un cuestionario ad hoc con preguntas acerca del modelo Flipped Learning y el cuestionario de enfoques de procesos en el estudio, que proporciona puntuaciones de dos escalas: enfoque profundo, enfoque superficial y 4 subescalas más: motivación profunda, motivación superficial, estrategia profunda y estrategia superficial. En los gráficos podemos ver que la mayoría afirma realizar semanalmente las tareas del modelo. Además, casi la mitad considera que el modelo les ha ayudado, por un lado, a comprender la materia y por el otro, a aprender más materia. También vemos que cuando se les preguntan directamente si les ha gustado el modelo, son más los que responden favorablemente que los que responden desfavorablemente. No obstante, muchos no se inclinan ni a favor ni en contra. Un patrón de respuesta similar encontramos ante la pregunta de si les gustaría que más asignaturas utilizaran el Flipped Learning, o ante el ítem, gracias al Flipped Learning necesitaré estudiar menos en el periodo de exámenes. Cuando atendemos a los análisis de correlación, encontramos que la escala enfoque profundo correlaciona significativamente con el ítem me gustaría que más asignaturas utilizaran el modelo Flipped Learning y marginalmente con me ha gustado el modelo Flipped Learning. Asimismo, la subescala estrategia profunda correlaciona significativamente con las puntuaciones de los ítems. Me ha gustado el modelo Flipped Learning y me gustaría que más asignaturas utilizaran el modelo Flipped Learning. Por último, se encontró una correlación significativa de signo negativo entre las puntuaciones de la subescala motivación superficial y las puntuaciones del ítem he realizado semanalmente las tareas para casa. ¿Qué podemos concluir de los resultados? Bueno, pues la literatura apunta a que uno de los factores determinantes de la mala acogida del Flipped Learning es la exigencia del modelo. En este sentido, nuestros resultados muestran que el alumnado con motivación superficial no se implica demasiado con el modelo. Quizá las resistencias vistas en estudios previos vengan principalmente del alumnado que afronta su aprendizaje desde esta motivación superficial. Por otro lado, vemos que el alumnado con un enfoque y estrategia profundas valora mejor el modelo Flipped Learning. Dado que la estrategia profunda hace referencia al uso de estrategias encaminadas a una adecuada comprensión de la materia, es lógico que el Flipped Learning, cuyas clases abordan las dudas y dificultades, guste más a estos alumnos con esta estrategia profunda. En resumen, los resultados del presente trabajo sugieren que los enfoques de aprendizaje se relacionan con la acogida que se le da al Flipped Learning. Muchas gracias por vuestra atención, eskerrik asko.